nos presentaremos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a perseverar en tus promesas, Señor. Te pedimos una bendición especial por cada hermano que ya está conectado desde los distintos países, desde los Estados Unidos, desde Panamá, así como los hermanos que están desde Alemania, desde Chile, desde Colombia, México con nosotros. Bendice y guarda cada hogar, Señor, que en ellos se pueda cumplir tu promesa escrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperado en aquellos para quienes la has enviado. Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, como hoy son 3 libros, pero cada libro contiene tan solo un capítulo, vamos entonces a conocer la introducción de cada uno de estos libros. Tenemos la segunda epístola del apóstol Juan, cuyo autor es el apóstol Juan. La fecha correspondiente oscila en el año 90 después de Cristo. ¿Cuál es el tema que gira en torno a este libro? La advertencia sobre los falsos maestros. Las palabras que más van a hacer énfasis en esta carta es amor y verdad. Tenemos entonces que aunque los primeros testimonios sobre la autoría de segunda y tercera de Juan no son tan fuertes como es el caso de la primera epístola del apóstol Juan, estas epístolas están, sin embargo, ligadas al apóstol por el vocabulario y la temática general. Recordemos que el apóstol dirige su segunda epístola a la señora elegida y a sus hijos, lo cual indica que el destinatario era una respetable madre cristiana cuyos hijos perseveraban en la fe, y el autor además incluye saludos de las sobrinas y sobrinos, por la forma como le designa en el primer versículo. Muchos comentaristas han especulado sobre su nombre personal, sugiriendo que la elegida era Quiria, la señora electa, y electa Quiria, y otros sugieren que esa designación no señala a individuo alguno, sino que es la personificación de la iglesia local. Sus hijos serían los miembros de esa iglesia, y los hijos de su hermana elegida serían los miembros de la iglesia local en el lugar desde el cual Juan escribe. No parece posible una conclusión definitiva y por la cuestión permanece abierto sabiendo si era dirigida a una persona o en sí era general para la iglesia y los miembros de la iglesia. El peso de la evidencia apunta a que Juan escribió las 3 epístolas que llevan su nombre alrededor del año 90 después de Cristo, después que fue escrita primera de Juan. Ahora, en la segunda epístola está dedicada a la relación entre la verdad cristiana y la hospitalidad y ofrecía a los maestros que viajaban de iglesia en iglesia. A veces se abusaba de esa hospitalidad, pues entraban falsos maestros, probablemente del mismo grupo de que se habla en primera de Juan.
que estaban confundiendo a la comunidad de los creyentes, y de ahí que el apóstol impartiera instrucciones sobre a cuáles maestros tendrían entonces la opción de ser recibidos y a cuáles maestros se debían rechazar. ¿Qué sucede? Que los cristianos genuinos, quienes podían ser reconocidos por su mensaje, eran dignos de ayuda, pero los maestros, que se conocen como los herejes, eran especialmente aquellos que negaban la encarnación de Jesucristo. Estos, sin duda alguna, debían ser rechazados. Entonces, el apóstol Juan en esta epístola también elogia a la señora elegida por andar en la verdad. Para eso se elogia, para que persista en esa verdad sublime. El apóstol alienta a la señora elegida a continuar mostrando hospitalidad, pero le advierte contra el abuso del compañerismo cristiano. A lo largo de la epístola se destaca pues la verdad como la base y la prueba de la fraternidad entre los creyentes. Insiste en particular sobre la correcta creencia respecto a la encarnación de Cristo y afirma que todos los que rechacen esta realidad se han separado de la doctrina de Cristo. Urge a los lectores de la carta a que se mantengan cerca de Cristo, permaneciendo siempre en la verdad. De esta manera, entonces, hemos iniciado este libro el cual está compuesto por un solo capítulo. Vamos entonces a escucharlo para ir avanzando. Segunda de Juan, capítulo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal el engañador es y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido comunicarlas por medio de papel y tinta, mas espero ir a vosotros y hablar boca a boca, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. Bueno, tenemos entonces en esta segunda epístola, segunda carta del apóstol Juan, cómo se presenta a él como ese anciano. Recordemos que Juan era un anciano con mucha experiencia cuando escribió estas cartas. Junto a la segunda, tenemos que la segunda y la tercera carta de él se presentan así, el anciano. Y al final, esta carta lleva así el saludo, y al final de su vida, pues sabemos que el apóstol tuvo la oportunidad de llevar un siglo de vida y fue el único de los apóstoles de Jesucristo que murió de muerte natural. Entonces él se manifiesta así como el anciano a la elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad.
la señora elegida. Hemos dicho que es posible que haya sido una persona, pero también se especula que puede ser referencia a la iglesia y cuando hace referencia a sus hijos, pues a los miembros. Sin embargo, eso está en debate todavía. A causa de esa verdad que ha permanecido en ellos y que estará siempre con nosotros, y la posesión de una verdad permanente es la razón principal para permanecer fiel y no permitir que nadie nos desvíe de la salvación, porque precisamente es el autor de toda confusión, es el enemigo, y él no le conviene que nuestra fe esté anclada plenamente en Cristo. Por tal motivo, el apóstol resalta aquí la fidelidad y la constancia manifestada por esta señora. Pide pues que sea llena de gracia, de misericordia y de paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, quien es Hijo del Padre en verdad y en amor. De esta manera saluda y comienza a escribirle las recomendaciones, pidiéndole que ande en los mandamientos de Cristo. Cuando expresa su alegría al decirle: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Y la verdad debe estar siempre presente y activa en la vida de cada cristiano, y esto requiere, por supuesto, tener un corazón que pueda distinguir el error y rechazarlo. Y el estudio de la palabra, la oración, la meditación y sobre todo el Espíritu Santo en nuestras vidas son los medios a través de los cuales un creyente recibe o rechaza cualquier doctrina, pues guarda su corazón y su mente con mucho cuidado. De esta manera, entonces, él felicita al saber que ha hallado a muchos de sus hijos que están conforme al mandamiento que hemos recibido del Señor. Y ahora te ruego, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en este sentido, el mandamiento de amar es viejo, porque recordemos que la ley de Moisés lo exige. En otro sentido, es nuevo, porque el ejemplo de Cristo sienta una nueva forma y un nuevo motivo para amar. Y le dice: y este es el amor. ¿Saben de qué manera? En que andemos según sus mandamientos, porque el amor motiva a la obediencia. Que nosotros andemos en amor, así como ustedes han oído desde el principio. El sello del discipulado, sin duda alguna, es el amor. Habla entonces y le alerta sobre el cuidado de los engañadores y aquellos que son anticristo, pues expresa que muchos engañadores han salido por el mundo y ellos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y esto es lo que hace el engañador y el anticristo, estas doctrinas gnósticas que estaban envolviendo a la época. Y volvemos y recordamos, estas doctrinas no han cesado, siguen muchas doctrinas que afirman que Jesucristo fue creado, que Jesucristo no vino en carne, sino algo así como un holograma, como que si fuera, pero no es. Y por supuesto, esto es doctrina del error. Por tal motivo les aconseja y les dice: miren por ustedes, no pierdan ese fruto de vuestro trabajo, para que de esa manera puedan recibir el galardón completo. Entonces les motiva a que permanezcan firmes en la verdad que el Señor les ha instruido, porque cualquiera que se extravía y triste y lamentablemente no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, porque el que persevera en la doctrina del Padre, éste tiene al Hijo y tiene al Padre. Y esto nos hace recordar lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos: id por todo el mundo y doctrinad. Eso que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos se esparció y debe permanecer firme en el corazón que ha escuchado la voz del Maestro y lo ha seguido. No podemos permitir que los ruidos
que las doctrinas extrañas que amenazan con contaminar nuestra fe nos hagan salir del camino. Dios nos dé la fe y sobre todo la sabiduría para poder discernir y poder salir de cualquiera trampa que el enemigo nos quiera hacer caer. Si alguno, le dice el apóstol, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Jesucristo, por supuesto. Entonces, no le recibas en la casa. Tampoco le vayas a dar la bienvenida, que no se sienta a gusto, porque el que le dice bienvenido está participando en las cosas malas que esa persona está regando, está promocionando. Entonces, dar hospitalidad a los falsos maestros indica simpatía y apoyo a sus enseñanzas malignas, y el apóstol no condena la simple cortesía, pero prohíbe aquellos que pueda estimular la labor de la herejía. Y con esto nos está diciendo que seamos sumamente cuidadosos, que no le demos campo, que no le demos pie, que no le demos oportunidad a que inyecten esas doctrinas extrañas en nuestras vidas. No les recibas, no le digas bienvenido. Rechaza cualquier apariencia en lo cual puedan hacernos confundir. De esa manera, entonces, él aconseja a la señora elegida y a sus hijos. Se despide entonces y le dice: mira, tengo muchas cosas que escribirte, pero no lo he querido hacer por medio de tinta, por medio de papel, porque la esperanza del apóstol Juan era de ir y hablar personalmente, cara a cara, para que entonces el gozo entre ambos sea cumplido. Y les despide diciendo: los hijos de tu hermana, la elegida, también te saluda. De esta manera concluye entonces esta breve carta, dando a entender la forma en que se deben rechazar, en que se debe repeler cualquier invitación, cualquier doctrina que niegue la divinidad de Cristo, que niegue que vino en carne, que sufrió por nosotros en carne propia. De esta manera el apóstol entonces nos alega a esta fecha también que no debemos compartir con tales personas que aseveran falsedades en cuanto a la verdad enseñada por medio de la palabra. Vamos entonces a seguir avanzando hacia la tercera epístola del apóstol Juan, que por supuesto está escrita alrededor del año 90 y nos toca los temas sobre la práctica de la hospitalidad hacia los verdaderos maestros. Tanto en la segunda como en la tercera epístola que escribe Juan se identifica como el anciano, sin duda alguna, y esto sugiere que él era mayor que otros cristianos y que su conocimiento personal de la fe era más antiguo que el de ellos. Y la evidencia más fuerte apunta a que estas tres epístolas fueron escritas por la misma persona, sin duda alguna. Aquí entra en escena el hermano Gayo, como lo saluda al principio, amado Gayo, que se conoce únicamente el cálido tributo que le brinda Juan en la dedicatoria de esta carta. Y el nombre Gayo era común en el mundo romano, y el Nuevo Testamento menciona a personas con ese nombre, tanto en Corinto, como lo expresa el apóstol Pablo en la epístola de los Romanos, y también en la primera epístola a los Corintios. También se menciona Gayo en Macedonia en el libro de los Hechos, y en Hechos 19 y en Hechos 20. No hay nada que permita asociar a este Gayo que aparece en escena en esta carta con ninguna de esas personas. Evidentemente se trata de un líder de alguna iglesia del Asia al cual el apóstol le escribe para instruirlo ante situaciones que estaban aconteciendo. Mientras que en segunda de Juan se alude a los maestros itinerantes que propagaban herejías y perturbaban la fe de los cristianos, en esta tercera carta se habla de los genuinos maestros de la verdad que recorrían las iglesias. Y en la carta anterior que acabamos de leer, el apóstol prohibió ofrecer hospitalidad a los falsos maestros. Sin embargo, aquí, en la tercera, alienta a la fraternidad. Diótrefes
que es un líder importante en una de las iglesias, se oponía a la autoridad de Juan. Además, rehusaba la hospitalidad a los misioneros que por allí pasaban, y no solamente eso, sino que prohibía a que otros hermanos los atendieran, excomulgándolo entonces cuando lo hacían. Es decir, este hombre que se menciona acá es censurado por el apóstol Juan al tener una actitud tan hostil con aquellos que sirven a Dios, y no solamente se gozaba en rechazar a los que servían a Dios y mostraban la verdad, sino que reprimía a aquellos cristianos que sí le daban lugar a los verdaderos predicadores. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Juan? Escribió para alentar a Gayo por su generosidad y para rechazar a este hombre por manifestar miseria al no dar hospitalidad a los que buscan llevar la palabra de verdad. Entonces, para llevar a cabo su propósito, el apóstol describe la actitud de 3 personas. La primera es Gayo, quien ha demostrado su fe cristiana con su generosa hospitalidad, aún hacia los extranjeros. Y el segundo es Diótrefes, cuyo orgullo egoísta estaba perturbando la armonía de la comunidad cristiana. Y el tercero es Demetrio, cuya vida era ejemplo de fidelidad cristiana y un modelo para ser imitado. Y esas 3 personas eran portadoras de los testimonios positivos y negativos en torno a las relaciones entre cristianos. Esta carta describe a la Iglesia como una familia unida por lazos de amor, con sus miembros ofreciéndose hospitalidad unos a otros. Sin embargo, ambiciones egoístas y celos falaces amenazaban la fraternidad de la Iglesia, y sus miembros debían guardarse de tales actitudes. Además, debían esforzarse por mantener relaciones de afecto entre sí. Sin duda alguna, cada una de las epístolas trae grandes enseñanzas que son tan vigentes hasta nuestros días como cuando se escribieron. Vamos a escuchar entonces la última carta del apóstol Juan. Tercera de Juan, capítulo 1. El anciano al muy amado Gayo, al cual yo amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la Iglesia, a los cuales, si ayudares como conviene según Dios, harás bien, porque ellos partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos recibir a los tales, para que seamos cooperadores a la verdad. Yo he escrito a la Iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y prohíbe a los que los quieren recibir, y los echa de la Iglesia. Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la misma verdad, y también nosotros damos testimonio, y vosotros habéis conocido que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, empero no quiero escribirte por tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos boca a boca. Sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos por nombre. Bueno, notamos entonces cómo estas recomendaciones nos ayudan a entender las posiciones o las posturas que debemos adoptar ante diversas situaciones que puedan acercarse a nuestras vidas. Recordemos entonces que el anciano, como se
manifiesta o como se representa el apóstol Juan, se dirige a Gayo, quien es amado por él, quien a la vez ha amado la verdad, le ha amado en verdad. Y le dice que sea siempre prosperado en todas las cosas, de modo que tenga salud, así como salud espiritual y a su alma. Cuando el apóstol Juan ora porque la prosperidad y la salud física de Gayo se completamente con su condición espiritual, esta generosidad y esta conducta indica que se encuentra en condiciones magníficas y era una práctica común en la antigüedad desear al lector buena salud al comienzo de una carta. Sin embargo, la oración de Juan era sincera y no una cuestión de convencionalismo social. Como tal, ofrece una muestra de oración por bienestar físico, por bienestar material, espiritual, entre otros, y provee un modelo de súplica intercesora por nuestros hermanos. Fíjense que cuando hace referencia a la prosperidad y está claro que Dios quiere que sus hijos prosperen, ¿cómo puede alguien atreverse a negar esto? Sin embargo, la prosperidad no debiera ser un fin en sí misma, sino el resultado de una calidad de vida, de una entrega, de la dedicación, de la acción que esté en correspondencia con la palabra de Dios. Y este versículo, la palabra prosperado, literalmente significa ayudar sobre la marcha o tener éxito en alcanzar, y claramente indica que la prosperidad divina no es un fenómeno momentáneo o pasajero, sino que es más bien un estado continuo, progresivo, de buen éxito, de bienestar, y se aplica a todas las áreas de nuestras vidas, espiritual, física, emocional, material. Sin embargo, recordemos que Dios no quiere que pongamos un énfasis indebido en ninguna de estas esferas. Necesitamos siempre mantener un equilibrio. Le dice pues que mucho se ha regocijado cuando vinieron los hermanos y le dieron ese testimonio de cómo él andaba en la verdad. Y le expresa estos elogios a Gayo por su generosidad. Qué mayor gozo siente él al escuchar que sus hijos, fíjense cuando él dice que mis hijos anden en la verdad. Esto quiere decir que es muy posible que haya sido un hermano que haya sido engendrado en la fe por medio de la predicación del apóstol Juan. Le dice entonces, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos y especialmente a aquellos que no conoces, aquellos que realmente están totalmente llenándose de las acciones que favorecen la expansión del evangelio, pues los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, es decir, tus obras son tan palpables que hablan por sí mismos, que has hecho un digno servicio a Dios y ayudas a aquellos que están como peregrinos y les permites para que ellos puedan continuar su viaje. Entonces, Gayo debe tratar a los predicadores así como es digno de su servicio a Dios, y con sus mensajeros ellos representan a Dios y debían recibir la generosidad correspondiente a su sagrado llamado. Recordemos lo que Jesucristo resaltó en el Evangelio de San Mateo, cuando expresa que el que le diere un vaso de agua fría a uno de sus discípulos en nombre, él tendrá recompensa. Y estas enseñanzas quedaron muy claras en los apóstoles. Cuando hacemos el bien, y mayormente aquellos, ¿verdad?, que sabemos que son los que, bueno, es que la palabra de Dios nos insta a hacer el bien a todos los hombres, a todos. Pero él les dice, el maestro les hace referencia en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 del versículo 40 al 42. Él le dice, miren, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo,
Por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta enseñanza estaba muy clara a los apóstoles, y al ver que el cristiano se ejercitaba en ponerlo en práctica, producía gran gozo, gran felicidad. Y por eso el apóstol resalta esta labor que estaba realizando Gallo con aquellos que llegaban y los cuidaba, les proveía de tal modo que pudieran seguir su camino, pero asistidos por este gran siervo de Dios, porque el apóstol le resalta esta labor que está realizando y le dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. En pocas palabras, el apóstol Juan ofrece 3 razones para apoyar a los misioneros. La primera, ellos están sirviendo a Cristo. La segunda, para evitar toda sospecha de motivos indignos en su ministerio. Ellos han rechazado toda remuneración proveniente de aquellos a quienes sirven. Y el tercer punto es que aquellos que apoyan a los misioneros comparten su trabajo en el Evangelio. Entonces, les expresa el apóstol Juan, nosotros pues debemos acoger a los tales, a estas personas, para que cooperemos así con la verdad. Está Diótrefes y está Demetrio. Cuando hace referencia en el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Qué triste la característica que se manifiesta de este hombre. Fíjense, la persona piadosa desea salud física, estabilidad emocional y que la prosperidad llegue a la vida de los demás, pero las personas bendecidas de esa forma procuran recibir y apoyar a quienes sirven a Dios. Por esta causa, si yo fuere, yo les recordaré las obras que hacen parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, a tal punto que los expulsa de la iglesia. Qué triste, ¿verdad?, es conocer este tipo de personas. Amados, no imites lo malo. No imitemos lo malo, imitemos lo bueno. Y esto hay que enfocarse. Fíjense que él está haciendo referencia a Diótrefes, y este hombre estaba en la iglesia y era piedra de tropiezo porque no hacía la caridad con aquellos que estaban encomendados para extender el evangelio, y tampoco permitía que otros les asistieran. Fíjense esto. Qué triste situación. De esto nosotros debemos entender que de todo hay en la viña del Señor, de todo. ¿Qué quiere decir? El consejo que el apóstol Juan nos está tocando acá: no imitemos lo malo. Estas actitudes que aquí no provienen de un mundano, de una persona inconversa, no. Se supone de alguien que debería vivir conforme a la fe de Jesucristo y su conducta. Sin embargo, está tan lejos de vivir y de imitar la obra de Cristo en la tierra, pero ahí está usando esa vestidura de cristiano. Pero el apóstol Juan nos dice, no imitemos lo malo, sino lo bueno, porque el que hace lo bueno es hijo de Dios. Pero el que hace lo malo, triste y lamentablemente, ¿no ha visto a Dios? No ha visto a Dios. Y me hace recordar en la bienaventuranza de Jesucristo cuando le enseñó, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, cuando nosotros tenemos el corazón así, en esa condición ante Dios, nosotros vemos a Dios en cada una de sus obras, en nuestros hermanos, en todas las criaturas, toda la creación de Dios. Y el apóstol Juan aquí dice, mira, el que hace lo malo sencillamente no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y hace la otra contraparte, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, la verdad
fíjense aquí la otra contraparte. Está este hombre Diótrefes terrible y está el otro hermano que persiste en hacer lo bueno. Y le vuelve a hacer la despedida. Yo tenía muchas cosas que escribírselos, pero no quiero escribírselas con tinta y pluma. Vamos a verlo pronto y entonces vamos a hablar cara a cara. Y expresa pues dando la paz y tus amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular emite ese saludo de fraternidad. Así que nótese la manera en que el apóstol nos instruye para ver lo bueno. Hermanos, hay de todo en el pueblo de Dios, de todo, de todo. Y un ejemplo palpable lo tenemos en esta epístola. Por tal motivo debemos de imitar lo bueno, de seguir los ejemplos de hombres y mujeres abnegados, entregados, sacrificados por la obra de Dios. Aquellos que lamentablemente no han visto a Dios y no le han podido imitar, no deben ser motivo de escándalo. Sencillamente debemos perseverar confiados en que Dios es el que hace la obra y Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Hacer lo bueno, hacer lo que Dios manda que hagamos. Bueno, seguimos con la epístola del apóstol Judas. ¿Quién es Judas? Bueno, la fecha de esta carta data entre el año 65 y el año 80 después de Cristo. Y el tema principal que aborda es la defensa de la fe. El autor se identifica como Judas, el hermano de Santiago, y probablemente Santiago, que era hermano del Señor y líder de la iglesia de Jerusalén. En el Evangelio de San Marcos 6, capítulo 13, menciona a Judas como un hermano del Señor. Al establecer la fecha de composición de esta epístola, hay que considerar, entre otras cosas, si Judas se basa en Segunda de Pedro, si por el contrario Segunda de Pedro se basa en Judas, o si ambas cartas se derivan de un tercer documento que circulaba como una advertencia contra los falsos maestros. Como la mayor parte de Judas tiene su paralelo con Segunda de Pedro, se hace obvia la existencia de algún vínculo de interdependencia entre ambas cartas. Si Judas fue escrita antes de Segunda de Pedro, esto debe haber ocurrido en una fecha tan temprana como el año 65 después de Cristo. Si por el contrario fue posterior a la segunda epístola del apóstol Pedro, como se presumen muchos especialistas, entonces debió haber sido escrita en la fecha tan tardía como en el año 80 después de Cristo. ¿Qué vamos a encontrar en esta epístola? Judas tiene el propósito de alertar con urgencia a la comunidad desconocida de cristianos sobre el peligro de los falsos maestros, como en Segunda de Pedro, que estos supuestos líderes serían gente sensual, que tergiversan la verdad y que están llamados a recibir el castigo divino. Y en el versículo 8 se les llama soñadores, quizás dado a los sueños o a las visiones que son nubes sin aguas, y según el versículo 19 no tienen el Espíritu de Dios. La última referencia hace pensar que los falsos maestros se presentaban a sí mismos como aquellos que sí poseían el Espíritu Santo, y también es posible que hayan sido precursores de las herejías gnósticas que se desarrolló a plenitud en el segundo siglo, la cual reclamaba el monopolio de la espiritualidad. Esta epístola comienza y finaliza con una declaración sobre la gracia de Dios en favor de los creyentes, o sea, haciendo énfasis en la preservación divina. Pero los cristianos deben contender ardientemente por la fe. Sobre sus responsabilidades se habla con más extensión en el versículo 20 y 23 a través de una serie de exhortaciones prácticas. Al hacer un balance de la carta se revela especialmente a la luz de una serie de analogías con el Antiguo Testamento y la secreta presencia en el seno de la comunidad de falsos maestros que busca destruir la fe del pueblo de Dios. ¿Qué sucede, hermanos? En el día de hoy, aquellos que proponen normas no bíblicas y que quizás afirman poseer el Espíritu amenazan el santo propósito de los cristianos. Sin embargo, el poder de Dios es capaz de impedir que caigamos en esos errores, aunque nuestra responsabilidad es crecer en la verdad por medio de la oración en el Espíritu Santo, y responsabilidad es de anticipar así nuestra responsabilidad es crecer, sin duda alguna.
y nosotros debemos anticipar así nuestra salvación final, porque recordemos que las Escrituras son el recurso que poseemos y al mismo tiempo debemos estar alertas y dispuestos a llamar la atención de aquellos que están siendo arrastrados por las falsas filosofías materialistas prevalecientes en estos días. Entonces tenemos esta epístola universal de San Judas que contiene 24 versículos en los cuales tocan temas que nos conectan directamente con la segunda epístola del apóstol Pedro y también nos recuerdan sucesos detallados en el Antiguo Testamento. Vamos entonces a escuchar esta lectura. Judas, capítulo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera de ellos habían fornicado, y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. De la misma manera también estos soñadores amancillan la carne, y menosprecian la potestad, y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas, como bestias brutas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar, que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían, que en el postrer tiempo habrían burladores, que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. Mas vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y recibid a los unos en piedad discerniendo, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne,
Aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Bueno, sin duda alguna es una epístola breve, como estas 3 que se han leído hoy, pero con cuánta sustancia espiritual y de edificación a nuestras almas. Hay muchísimo, sin duda alguna, que aprender de cada una de estas epístolas. Comienza Judas saludando a los santificados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Este sello de la santificación. Y bueno, santificado se refiere a la acción especial de Dios en apartar a los creyentes para sí, propiedad de Dios. Sin embargo, una lectura apropiada de la expresión sería que amados. Y en todo caso, pues la iniciativa divina es evidente, tal como indica esta palabra empleada inmediatamente antes, llamados. Judas, siervo de Jesucristo. Y como se expresa, gracia y misericordia y amor os sea multiplicada. Cuando entra entonces el tema el cual está abordando es de contender por la fe, amados, con esta gran solicitud, esta gran necesidad que tenía de escribirles acerca de esta común salvación que es compartida en nuestros corazones. Es necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Aparentemente Judas abandona en forma momentánea la redacción de otra carta que estaba escribiendo o se disponía a escribir a estos cristianos para alentarlos sobre los falsos maestros. Cuando él expresa, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estos hombres los clasifica como hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, quien es el único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es nuevo, hermanos. Tienen la salvación como causa de disolución, ¿sí? No, ya yo soy salvo, siempre salvo, haga lo que haga, ya el Señor me compró. Y eso es mentira del diablo. Y fíjense cómo el apóstol aborda esto y expresa pues que hace la referencia a las doctrinas apostólicas impartidas a los creyentes en los primeros días de la iglesia, y esta es la enseñanza que está siendo tergiversada, por la cual los cristianos deben contender. Eso es lo que llaman la corrupción de la fe, que se está manifestando en una conducta egoísta, falta de amor, estilos de vida sensuales, inmorales, doctrinas distorsionadas o engañosas. Es lo que está abundando en los días. Y el apóstol drásticamente entra para amonestar y para corregir, sabiendo que Dios es el único soberano. Y esta palabra, cuando hace referencia, significa que es el único dueño, es el único maestro, es el único que tiene el dominio absoluto, la autoridad suprema y ese poder ilimitado que emana del derecho de propiedad. Y esto nos hace entender entonces que nosotros debemos estar sujetos a la voluntad de Dios, no como una expresión de opresión, sino de gratitud, sumisión gozosa y voluntaria. Y él entonces aborda temas concernientes a lo que está escrito en la palabra de Dios. Quiero recordarles que ya una vez ustedes lo han sabido, el Señor, habiendo salvado al pueblo cuando lo sacó de Egipto, después destruyó de ellos a los que no habían creído. Y por supuesto esto nos remonta directamente al libro de Éxodo, al libro de Números, como después de haberlos librados de la muerte, cuando los primogénitos de los egipcios morían, los primogénitos de los israelitas estaban salvaguardados por la sangre del cordero, que simbolizaba sin duda alguna la salvación del Hijo de Dios. Entonces, con esto
Judas le está expresando. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Lo han aguardado bajo oscuridad y en prisiones eternas, porque allí será el juicio final. Los ángeles que abandonaron su propia morada son probablemente los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, 1 al 4, de acuerdo con las enseñanzas judías del primer siglo. Y especialmente hay varios libros que aseguran de la palabra de Dios, como nos habla también sobre los ángeles que fueron caídos, aquellos que fueron envueltos en el engaño de Satanás. Para ellos hay una terrible condenación. Y entonces le hace referencia al juicio que a ellos vendrá. También toma en consideración a Sodoma y a Gomorra, estas ciudades vecinas, las cuales fueron destruidas. ¿Saben por qué? Porque habían fornicado, se habían ido en pos de los vicios contra la naturaleza. Y fueron puestas, por ejemplo, que han sufrido el castigo del fuego eterno. Y cuando Judas toma en referencia a Sodoma y a Gomorra, nos hace recordar que Jesucristo también las tomó como ejemplo. Y cuando le dice, ellas fueron destruidas por fuego y azufre, nos conectamos con lo descrito por la palabra en la epístola del apóstol Pedro, cuando nos asevera que el mundo será destruido con fuego y azufre, así como fueron destruidas estas ciudades. Con esto queremos decir que la ira del Señor es contundente y es real. Debemos estar siempre preparados para no dejarnos engañar, pues el enemigo busca a toda costa que tú no vivas conforme a la voluntad de Dios. Y ahora está muy de moda ofrecer una salvación pero tan sencilla. Vive como quieras y haz lo que quieras, porque todo ya está pagado. Todo ha sido pagado por Jesucristo. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. No obstante, dice Judas, de esa misma manera también son estas personas, estos soñadores. ¿Qué es lo que ellos hacen? Amancillan la carne, rechazan toda autoridad, y recordemos que la autoridad viene de Dios, y son blasfemadores, y lo que hacen es oponerse a toda potestad superior, y esto es una característica del mismo diablo que se opuso a la autoridad del Señor. Pero hace aquí entonces aquí aclara el apóstol cuando dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. La expresión de él fue que el Señor te reprenda. Y fíjense esto, esta expresión de que el diablo luchaba por el cuerpo de Moisés no se halla en ninguna otra parte de la Biblia como tal. El arcángel, fíjense, es decir, el rango que tiene, indica el alto más, el rango del arcángel, y es el único arcángel del cual se habla específicamente en las escrituras, es Miguel. Probablemente su voz en la segunda venida que nos hace referencia el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 4:16. Como Gabriel es un personaje prominente en la Biblia, también debido a que su nombre se deriva de la raíz que significa fuerza o jefe, Gabriel fue el ángel que anunció a Zacarías el nacimiento de su hijo Juan, y también le anunció a María que sería la madre del Hijo de Dios. Aquí tenemos al arcángel Miguel. Hay muchos eruditos que sostienen que antes de que la caída de Lucifer era un arcángel. Bueno, así se menciona en Ezequiel capítulo 28. Sin embargo, estas son especulaciones basadas en la posición y la influencia que ejerció sobre los ángeles que cayeron, fueron engañados por él. Entonces,
Antiguos escritos cristianos indican que este relato procedía de una obra judía titulada El Testamento o la Ascensión de Moisés. Esto que se hace referencia en el versículo 9. Y hay una explicación similar de la disputa por el cuerpo de Moisés, es que el diablo disputó el derecho de Miguel de enterrar a Moisés, porque éste había dado muerte a un egipcio. Y en el libro de Deuteronomio 34, 5 y 6 se dice que el entierro de Moisés fue divinamente arreglado. El arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición aún contra el diablo, lo cual se compara con el hablar presuntuoso de los falsos maestros. Y él tomó en torno al tema de las potestades superiores, haciendo referencia Judas sobre la actitud de estos hombres, de esta gente malvada que se levanta y que irrespeta de manera deliberada a las autoridades, y coloca entonces como ejemplo de sujeción y sumisión al arcángel Miguel, que jamás pronunció maldición, sino que toda la autoridad se la dejó enteramente al Señor, al expresar que el Señor te reprenda. Fíjense, nos hace referencia entonces que estos hombres que lo que hacen es blasfemar de cuantas cosas que no conocen y que por naturaleza conocen, ellos se corrompen, son peor que los animales irracionales. Y le levanta entonces ese lamento al decir: ¡ay de ellos! Porque triste y lamentablemente han seguido el camino de Caín, que se ha lanzado por lucro en el error, y se han lanzado por lucrarse, así como el error que tuvo Balaán. Y el final de ellos es que perecerán, así también como lo hicieron los de Coré. Fíjense esto, como pone como ejemplo a Caín, a Balaán y a Coré. Entonces, fíjense lo que sucede. Caín, ¿qué pasó? En lugar de cuidar de su hermano Caín, ¿qué hizo Caín? Lo mató. Y a Balaán, que se le ofreció dinero para maldecir a Israel, después que Dios le había prohibido que maldijese, Balaán condujo a Israel al pecado. Y tras dirigir una rebelión contra Moisés y Aarón, ¿qué pasó con Coré y sus seguidores? Fueron tragados por la tierra. Hermanos, el juicio contra los falsos maestros es tan seguro que están hablando como si ya hubiesen perecido al igual que Coré. Cuando se toman estos ejemplos, es la evidencia total de que la bendición de Dios vendrá sobre aquellos que perseveran en él, pero el castigo también vendrá sobre aquellos que persisten en hacer lo malo, en seguir el camino del error. ¿Cómo los caracteriza Judas? Los caracteriza como manchas en vuestros ágapes. Y los ágapes eran comidas fraternales de los primeros cristianos que posiblemente incluían la cena del Señor. Los falsos maestros son nubes sin agua, esto es, prometen alivio espiritual, pero no lo cumplen. No lo cumplen. Esta gente que es sencillamente nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, así por cualquier corriente y cualquier doctrina, que son árboles otoñales ya cambiantes, no llevan frutos. 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué 2 veces muertos? Bueno, hermanos, porque morirán la primera y la segunda vez también. De estos son fieras ondas de la mar, que espuman su propia vergüenza. Son estrellas errantes. ¿Saben qué es lo que está para ellos reservado? Eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fíjense cómo describe el final de estas personas cuya maldad llega a un tope. De estos hombres también profetizó Enoc. En torno a Enoc, que es el séptimo de Adán, incluye a Adán, Judas cita a Enoc
que es un libro popular del judaísmo temprano y respetado por la antigüedad cristiana. Y este libro no forma parte de la Sagrada Escritura, pero la enseñanza que aquí se hace referencia concuerda con la verdad bíblica. Judas considera que Enoc profetizó la segunda venida de Cristo cuando los impíos serán juzgados, y la referencia a las santas decenas de millares está tomada del libro de Deuteronomios capítulo 33, 2. Los santos que acompañan a Cristo en el juicio son los ángeles. Entonces él le dice, estos hombres que los cuales profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo que vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Para qué? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos que han hecho obras malas, que han obrado impíamente. Todas estas cosas que los pecadores hacen tendrán su recompensa. Estos hombres son murmuradores, son querellosos, andan según sus propios deseos. Triste y lamentablemente su boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar el mayor provecho. Pero hermanos, ustedes tengan siempre en memoria las palabras que les fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que le decía que en los últimos tiempos habrían burladores que andarían según esos malvados deseos, y estos son los que causan las divisiones. Tienen sentimientos atroces, pecaminosos, pensando ellos tener el Espíritu, pero no es así. Ustedes entonces, la demanda es edificaos sobre vuestra santísima fe, siempre orando en el Espíritu Santo, así como lo recomienda el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y en la carta a Colosenses, de manera que podamos estar conservados en el amor de Dios y esperando siempre esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien ha prometido galardón, vida eterna. Algunos que dudan, hay que convencerlos de esta verdad, tomando en consideración los argumentos bíblicos. Fíjense lo que él usó en esta carta, ejemplos bíblicos, como muestra de que Dios tendrá su recompensa a aquellos que perseveran, pero se enfoca mucho más en los detalles de los castigos que vendrán sobre aquellos que insisten en hacer el mal. Por tal motivo nos llama a salvar, arrebatándolos de este fuego que vendrá. Fíjense cómo este libro nos alerta y nos llama a reflexionar para atraer a las almas que están en confusión, para arrebatarlos del fuego, para que tengamos misericordia y ellos puedan aborrecer lo malo y poder encontrar el camino a la salvación, porque sabemos que el poderoso, que es Dios, nos guardará sin ninguna caída para presentarnos siempre blancos, sin manchas, delante de esta gloria que vendrá con el gozo a salvar. Pues, ¿quién es el único Dios y sabio? Es nuestro Salvador, que a Él reciba la gloria y la majestad, el imperio y la potencia por todos los siglos. Entonces, Judas exhorta a sus lectores a edificarse a sí mismo con la doctrina apostólica, y una parte vital del crecimiento espiritual, hermanos, sin duda alguna, es orar en el Espíritu, y esta oración incluye el orar en nuestro propio lenguaje siguiendo la inspiración del Espíritu, aunque recordemos que orar con gemidos indecibles y orar en una lengua no conocida al que ora, esto trae edificación a nuestras vidas. El fuego, fíjense cómo hace referencia aquí, alude a la pasión de sacarlos del fuego del juicio final que ha de llegar a este mundo, y estamos llamados entonces a alertar a los que han de perseverar en la verdad sublime del Evangelio. Así que bueno, de esta manera concluimos con estos 13 libros, y mañana, si Dios nos concede la vida y la salud, seguiremos avanzando en el último libro de la Biblia, que contiene 22 capítulos. Vamos entonces a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor,
por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra fragilidad. Ayúdanos. Ten misericordia, Señor. Concédenos la dicha de permanecer firmes, asidos de tu mano buena. Gracias te damos por esta oportunidad que nos has concedido en este día, Señor. Te pedimos una bendición especial por cada uno de los oyentes que ha estado con nosotros conectados, Señor, en este día. Bendice y guarda a los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Chile, desde México, desde Panamá, desde Colombia, desde Alemania, desde República Dominicana, Señor. Bendice cada uno de los hogares, Señor, sus niños, Padre, que puedan crecer en temor santo en su corazón, así como los jóvenes, Señor, que puedan tener esa madurez, centrados siempre en ti, sabiendo que tú demandas de cada uno de sus hijos santidad y obediencia. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, ten misericordia, Señor, de los ancianitos. Ten compasión, Padre, que aunque su fuerza se acabe, nunca les abandones, Señor, pues muchos han invertido su niñez, su juventud en tu justa causa. Ayúdales. Ten compasión de los padres, guíanos para la mejor educación de nuestros hijos. Ten misericordia, Padre. Te pedimos por los enfermos. Hay una lista de enfermos por los cuales estamos pidiendo diariamente. Ten compasión, Señor, que su fe pueda crecer en medio de la adversidad. Ten misericordia. Te pedimos por la salud del apóstol Cecilio. Ten compasión, Señor, de los hermanos que padecen de cáncer, como es Lauri, como es Nathan, como es Natanael, como es la señora Elisa Córdoba, Señor. Padre, tú eres dador de la vida. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú tienes el querer. Tú quieres que tus hijos sean sanos. Ten compasión, Señor. Situaciones dolorosas, su salud, Señor, sus familiares sufren porque es difícil estas situaciones. Ten compasión, Señor. Te presentamos la salud de nuestros jovencitos José Elías, Alan, Sabdi, Canul, Señor, por amor de tu nombre, sigue haciendo una obra especial en estos jovencitos. Queremos suplicarte a favor de la salud de nuestro hermano Pablo, Señor, que está en el hospital. Ten compasión de tu siervo, así como la salud de Edelyn, Señor. Ten misericordia, Padre, de nuestras ancianitas, nuestra hermana María Luisa Vázquez, nuestra hermana Raquel, nuestra hermana Ernestina, Señor, nuestra hermana Lucita está delante de ti, Señor. Los hermanos que siguen clamando por oración están delante de ti, Señor. El Señor Anel. Ten compasión, Padre. Consuela a aquellos que han perdido sus seres queridos, Señor. Están delante de ti. Oh Padre bueno, sigue haciendo lo imposible como solo tú lo puedes hacer. Te pedimos, Señor, por la paz en Israel, la paz en el mundo, así como por la conferencia que ha de celebrarse en breves semanas, Señor. Provee, Dios mío, y ayuda a aquellos que han de asistir. Ten misericordia que tu Espíritu Santo sea el invitado especial, Señor. En este día de preparación que podamos regocijarnos en ti. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.